Solo creed. Todo es posible y dejamos el lugar a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Solo creed. Solo todo es posible. Solo Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Dios le bendiga, hermanos. En esta noche damos gracias a Dios por este privilegio que Él nos da todavía. Amén. Vamos a leer en el libro a los Hebreos, capítulo 2. Verso 14 en adelante, que dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todos semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Padre, en esta hora estamos en tu presencia, Dios, en el nombre de Jesucristo. Nos acercamos a ti, Señor, para darte gracias por este privilegio y para pedirte que nos ayudes en esta noche, Señor, a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, que ayudes a nuestra fe para no flaquear, para que no se debilite, para que sigamos manteniéndonos mirando al blanco perfecto, el cual es Cristo.
Padre, nos ponemos en tus manos en esta noche y pedimos de tu gracia a través de que meditemos en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a proseguir en estos, en Hebreos todavía, capítulo 2, la parte 3, lo que el hermano Branham, profeta de Dios, habló sobre estas escrituras que hemos estado viendo a través de varios mensajes. Y a veces parece que son repetitivos, pero así lo habló él. Y por alguna razón, pues si nosotros podemos presumir de inspiración de Dios para predicar, un profeta no tiene que presumirlo. Él es un hombre inspirado por Dios para hablarnos la palabra de Dios. Amén. Y por eso no quiero pasar por alto ninguna de sus palabras. Es su palabra. No son los argumentos humanos. Es su palabra. Solo su palabra. Aunque usted tenga otras palabras, entre comillas, otras palabras suyas, que parecen muy bondadosas, muy bonitas, no se pueden comparar con la palabra de Dios. Jesús dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, no son muerte, es vida. Y por eso no queremos pasar por alto ninguna de las palabras que Dios nos ha dado a través de su siervo el profeta. A veces queremos hacer las cosas rápido, pero podemos estar omitiendo algo o olvidando algo o no diciendo algo que el mensajero dijo. Claro, los demás predicadores no tienen que hacerlo como yo lo hago. Cada uno es peculiar en su forma de expresarse. Pero yo por ser su pastor, estoy comprometido a decirle exactamente lo que el profeta ha dicho. Amén. Puesto que hay tantos errores y tantas interpretaciones, no dudando que alguno de ustedes también tenga su propia interpretación de lo que Dios dice. Pero nuestra responsabilidad es decir lo que el Espíritu ha hablado a las iglesias. Y en esta porción que sigue, después de que hablamos de aquel hecho del profeta sobre aquel pececillo muerto y que tenía los intestinos fuera y que ya tenía media hora de estar flotando allí muerto, pero el Espíritu Santo le dio una orden. Dice el hermano Branham, el Espíritu Santo descendió después de haber dicho el día anterior: ustedes van a ver la resurrección de un animalito.
Así les dijo el Espíritu Santo. Pienso a través del profeta indudablemente. Y a la mañana siguiente, un poco después que salió el sol, nosotros vimos a este pececito. No era ni así de largo. Bueno, pues no menciona aquí el editor cuántos centímetros o algo, pero no era muy grande. Cuando el Espíritu del Señor bajó y dijo: pececito, Jesucristo te sana. Amén. Y ese pez muerto que había estado flotando en el agua, prácticamente por media hora cobró vida y se fue nadando tan fuerte como pudo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué maravilloso es Él. Claro, pasajes de la vida del profeta y pasajes de los profetas antiguos y pasajes del Nuevo Testamento lo hacen pensar a uno y son para poner a prueba lo que uno también recibe. Amén. Como aquella vez que ya les he platicado de una pollita paralítica. Cuando me eligieron de pastor, yo no estaba contento. No estaba contento. Amén. Y no había conformidad en mí, porque mi deseo era siempre, siempre la obra misionera, con todo y su cruz que tiene uno que cargar. Pero era mi deleite, y es mi deleite. Cuando tengo que hacerlo, lo hago con gusto. Pero yo dije, voy a pedir una confirmación de Dios. No estoy contento. Aunque la iglesia, la mayoría, me aceptó como su pastor y la minoría se sujeta. Y la iglesia entró en ese orden. Amén. Entonces, pero ¿quién puede sentirse digno de ocupar uno de estos lugares? ¿Quién? Cualquiera que diga, yo soy más digno que ese hombre que está parado allí. Le digo desde hoy, rotundamente usted no es el próximo pastor. Y está muy equivocado. Amén. Está muy equivocado. Por lo regular, casi siempre el que Dios escoge no quiere serlo. Y Dios es mi testigo, yo lloré. No de gozo porque me habían escogido, sino porque para mí parecería como una cárcel. Amén. Y por eso cuando llegué a la casa y me senté, y así a los pies estaba la gallinita, la pollita, que tenía un mes de estar postrada y estaba viva porque yo la alimentaba, le abría su pico, le echaba agua, le echaba alimento, pero ella no caminaba. Entonces, en mi desesperación dije, si yo soy el siervo de Dios o el ministro o el pastor de esta iglesia, que esta gallina se levante en el nombre de Jesucristo. Hermano, se levantó y salió corriendo. Bueno, hasta yo me quedé espantado.
¿Quién me va a convencer que no soy? No me importa quién sea usted y qué piense de mí, me importa un comino. Cuando yo pedí una señal, Él me la dio. ¿Quién fue aquel que pidió la señal de los vellones? Gedeón. Una cosa más simple, a los ojos, al entendimiento. Puso un vellón y le pidió a Dios esa señal. Si yo soy ese hombre, que estos vellones o que este vellón amanezca mojado por el sereno y todo lo demás seco. Y otro día se levantó. Su vellón estaba empapado del sereno y todo lo demás estaba seco. Pero no quedó conforme. Bueno, si yo soy entonces, que mañana todo esté húmedo por el sereno y el vellón esté seco. No había equivocación, Él era el hombre. Otro día el vellón estaba seco y todo lo demás estaba serenado. Señales sencillas, pero era la voz de Dios. Uno que la conoce sabe. Amén. Entonces, yo no soy un profeta, soy su siervo también. Amén. Sería muy atrevido pensar, como el profeta. No. Podemos hacer muchas cosas. Amén. Vivir como el profeta, predicar como el profeta. Amén. Lo más difícil no es predicar como él, sino vivir como ellos vivieron. Eso también me fue dicho recién convertido a los 19 años. Pero cuando yo quedé de pastor, eso fue lo que yo pedí a Dios como señal, que esta gallina se levante. Y se levantó como si a ella la hubiera espantado y salió abriendo las alas y corriendo. Dije, gracias Dios, el sí de parte tuya me conforta y me llena de vigor y de disposición, me aviva para emprender algo que ensayé hace años. Ser pastor de una misión fue un ensayo. Y Dios bendijo esa misión haciéndola crecer. Y cuando yo la dejé en manos de otro, ya estaba el terreno y ya estaba el templo edificado. Amén. Pero yo sabía que yo debería dedicarme al campo misionero. Entonces solicité que enviaran a otro hermano confiable para que se hiciera cargo de lo que había sido una misión y después pues ya era una iglesia con su templo y su terreno propio. Y yo tenía, pues todavía ni me casaba, 20 años. Entonces, agradezco a Dios. Lo que el profeta hizo, eso era una señal para él. Las ardillas que aparecieron, como él lo pidió, como a él le fue ordenado, dilo. Quiero una ardilla allí, donde no, dice el profeta, no había posibilidades.
Y cuando apareció allí, cuando Él habló, esa es la palabra hablada. Eso eran señales de la etapa que seguía en su ministerio. La palabra hablada. Amén. Entonces, Él mató sus 3 ardillas que vinieron por la palabra hablada. Y la hermana Rebeca se las comió, la que fue la esposa del hermano Jorge Smith. Porque si él mataba a un animalito, era para comer. No era para lucirse ni demostrar que era buen tirador, aunque en verdad no había quien le llegara ni a los talones como un gran tirador. Podía meter, no me acuerdo la distancia, pero él clavaba un clavo un poquito en un árbol y desde lejos él apuntaba y la bala enterraba el clavo. Para pegarle a una cabeza de clavo hay que ser bueno, hay que ser bueno. Los que compiten al tiro al blanco, pues el centro es, me imagino por lo que se ve, es como que el blanco tiene como 1 pulgada de diámetro más o menos, el blanco, pero él era la cabeza de un clavo. Pero él estaba entrando en esa tercera etapa. Y nosotros, claro, si somos sus siervos y queremos estar bien seguros de algo, podemos hacer lo que hicieron sus siervos antiguos. Amén. Pedir a veces una señal de Dios, pero tiene que aceptarla. Le guste a usted o no le guste, tiene que aceptarla porque usted la pidió. Si esa señal está diciendo sí o no, pues el hombre tiene que aceptarlo. Casi siempre son los siervos de Dios. Amén. Los siervos de Dios que hemos pedido señales para confirmar, para estar seguros. Entonces emprendemos esa nueva labor sabiendo que tenemos el respaldo de Dios. Amén. Entonces, el hermano Branham habló de esa resurrección, de ese pececito. Qué maravilloso es Él. No dice qué maravilloso y poderoso soy yo, porque el hombre común, él quiere apropiarse eso y decir, yo. Qué maravilloso es Él, dijo el profeta. Con razón Pablo quería decir que Cristo, el Señor Jesús, Él era según del orden de Melquisedec, un sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tuvo principio ni fin, no era una ordenación, pero Melquisedec ya era un sacerdote y le dio a nuestro padre Abraham pan y vino. Ya le estaba hablando. Amén. Todavía ni venía ese pacto bajo la ley, cuando ya Melquisedec le estaba hablando de un nuevo pacto. Amén. Y Jesús fue un sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de los hebreos era otra forma de orden.
un orden de acuerdo a la ley. Y había sido escogida una familia, una tribu primero, la tribu de Leví. Y aunque Leví, si nosotros vemos en la Biblia, era un bárbaro. ¿Cuántos lo han leído? Era un bárbaro, un vengativo de hueso colorado. Porque fueron él y su hermano Simeón, ¿o quién fue? El padre de Abraham murió. Todavía faltaba mucho para llegar a la tierra de promesa. Y quedó sepultado pues, lejos de su tierra y lejos de la tierra de promesa. Y prosiguió Abraham, pero todavía llevaba consigo a Lot. Dios le había dicho, el padre de Abraham murió. Todavía faltaba mucho para llegar a la tierra de promesa. Y quedó sepultado pues, lejos de su tierra y lejos de la tierra de promesa. Y prosiguió Abraham, pero todavía llevaba consigo a Lot. Dios le había dicho, todavía faltaba mucho para llegar a la tierra de promesa. Y quedó sepultado pues, lejos de su tierra y lejos de la tierra de promesa. Y prosiguió Abraham, pero todavía llevaba consigo a Lot. Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. Amén. Pero ahí estaba Lot, su pariente, su sobrino. Abraham quizás no lo sabía, pero le estaba estorbando a Abraham y le estaba estorbando a Dios también. Y nos dimos cuenta que Lot era un poco codicioso, que le gustaba la riqueza, le gustaba el dinero, le gustaba la buena vida. Y ya sabemos por qué lo sabemos. Porque cuando Dios o Abraham le dio a escoger, porque sus pastores peleaban entre sí. Los pastores de Lot y los pastores de Abraham peleaban. No es bueno, dijo Abraham. No es bueno que estemos juntos. Tus pastores pelean con los míos. Ahora dijo, vamos a hacer esto. Si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Si tú te vas al este, le dijo Abraham, yo al lado contrario, al oeste. Pero no podemos estar juntos. Y se separaron. Pero Lot vio las llanuras que colindaban con Sodoma y Gomorra y vio que no eran llanuras secas o estériles, sino llanuras llenas de árboles, frondoso, verde se veían los campos. Y dos ciudades prósperas, así eran Sodoma y Gomorra. Posiblemente la prosperidad los hizo perderse. La prosperidad, dijo el profeta, corrompe a los hombres. No es mala, pero el malo es el hombre. Amén. Y Lot escogió las llanuras de Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Después él llegó a ser un juez. El profeta lo dice.
porque se sentaba a la puerta de la ciudad, ese era el juez, para investigar a todo el extraño que llegara. Él era el juez de la ciudad. A eso llegó Lot, mientras que Abraham se quedó en la montaña o en los lugares contrarios a Sodoma y Gomorra. Pero la gloria de Dios estaba con él. Se estaba cumpliendo lo que Dios quería, que Abraham se separara totalmente de toda incredulidad. Yo pienso que Dios no ha cambiado y demanda de los hijos de Abraham, que somos usted y yo, demanda lo mismo, que nos separemos de toda incredulidad. Y cuando él se separó de toda incredulidad, fue cuando Dios empezó a bendecirlo. Amén. Si de por sí ya lo había bendecido. Ahora imagínense cuando entró en una obediencia absoluta a la palabra de Dios. Y claro, no les voy a contar toda la historia. No sean flojos, léanla en el libro del Génesis. Y se deleitarán con cada siervo de Dios, se los aseguro. Entonces, ya sabemos lo que pasó con Lot y los reyes de Sodoma y Gomorra. Cómo vinieron reyes enemigos y vencieron a los de Sodoma y Gomorra y se los llevaron. Se llevaron a las personas también, hombres y mujeres y niños y todo lo que Sodoma y Gomorra tenían en riqueza. Y Lot allí estaba también, él también fue llevado. Tenga cuidado donde habita. Tenga cuidado con quien se junta. Tenga cuidado con quien hace amistad. Amén. Lot hizo amistad con los de Sodoma y Gomorra. Y cuando fueron vencidos, él fue llevado preso junto con Sodoma y Gomorra. Y fue alguien y le avisó a Abraham, tu sobrino Lot fue llevado preso junto con los reyes de Sodoma y de Gomorra. Hermanos, ¿cuántos eran los criados de Abraham? ¿200 qué? ¿O 300? ¿Cuánto? 318. Para alcanzar a los ejércitos de eran como 3 o 4 reyes contrarios. Pero Dios estaba con Abraham. Amén. Y de noche fueron y Dios los confundió y se levantaron asustados y corrieron ante la llegada de los criados de Abraham. Y entonces Abraham rescató a su sobrino Lot y liberó a los reyes de Sodoma y Gomorra. Claro, quisieron darles mucha riqueza. No, dijo, yo no quiero ni un 5 de ustedes. Guárdense sus tesoros. Y no aceptó. Nosotros así como andamos de amolados, quién sabe cómo. Creo que hubiéramos hecho como Saúl. Bueno, aunque sea estas vaquitas gordas me las llevo. Eso fue lo que hizo Saúl y desobedeció la palabra de Dios.
Pero Abraham no aceptó nada absolutamente. Entonces, cuando él volvía de esa victoria, de ese triunfo, ¿llegó a dónde? A ver si se acuerdan, pues se lo repetí bastantes veces. ¿Dónde? ¿Estás seguro? ¿Bien seguro? Bueno, Jerusalén se llamaba Salem. Y ahí había un rey que también era sacerdote. Y su nombre era Melquisedec. Pero nadie le conoció fecha de nacimiento. Nadie le conocía parentela con algo, con alguien. Nadie sabe ni nadie supo quiénes eran sus hermanos, quiénes eran sus padres. No tenía padres. No tenía padre ni madre. Pero él era el rey de Salem y el gran sacerdote. Y fue recibido, él recibió a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes de Sodoma. Pero ya los traía liberados. Entonces Melquisedec lo invitó a tomar pan y vino. Y se sentó Abraham con Melquisedec. Y después de haber tomado el pan y el vino, la Biblia dice que Melquisedec lo bendijo. Y dijo Pablo, sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec era mayor. Amén. Entonces, ¿no se están durmiendo? Porque si no me van a pegar el sueño a mí. Y yo, si me duermo, sigo soñando que les estoy predicando. Pero ustedes que estén oyendo, quién sabe. Entonces, dice el hermano Branham, con razón Pablo podía decir que él era según del orden de Melquisedec. Amén. Porque Melquisedec no era un sacerdocio, como muchos teólogos tratan de presentarlo. Dicen, Melquisedec en realidad no existió. Melquisedec era un sistema de sacerdocio. No es cierto. La Biblia dice que Melquisedec era una persona y que esa persona era Dios, porque solo Dios no tuvo principio ni tendrá fin de días. Dios no cumple años. Usted y yo sí. Y se nos están acabando, hermana Domitila. Qué bárbaros, pero ¿cómo le hacemos para ahorrar? No se puede ahorrar. Cada día estamos gastando más nuestro tiempo. Pues aprovechemos nuestro tiempo para honrar a Dios, para vivir como la Biblia lo establece, para vivir en paz con los hermanos, con la iglesia, disfrutar de la compañía de nuestros hermanos y hermanas, viviendo el bien, desechando el mal, aún el pensamiento de su mente, rechácelo.
malas sospechas, como dijo Pablo, rechace todo eso. Libérese de todo peso y del pecado. Dejemos de ser ese tipo de personas de malos pensamientos y vengamos a ser lo que nuestra vocación como cristianos corresponde. Seamos como Cristo fue, en carácter, en palabras, en hechos. Amén. Eso es maravilloso, ese es el secreto de la vida eterna. Nacimos para Él, vivamos para Él y cuando muramos, moriremos para irnos con Él. Aquí lo dice más adelante, no va a alcanzar el tiempo, pero no vamos jugando carreras con nadie. Allá en la novatez, cuando empezamos a predicar, queríamos ser el predicador que ocupara más tiempo. Que todos dijeran, no, el hermano predicó 2 horas. Oye, el hermano se aventó predicando 3 horas. Pues yo sí les dije un día, óiganme, pues si no estamos en competencia. No estamos en competencia. Porque alguien puede, como hacía un hermano que ya partió con el Señor, agarraba un folleto y se ponía a leerlo a la congregación. Y es bonito si se sabe leer con puntuación y con entonación. Es bonito, a veces ni cuenta se dan que uno está leyendo. Pero si tiene una lectura monótona, hermano, se van a dormir todos. Hay que saber leer. Yo espero que lo entienda entonces. Entonces, ya casi para terminar, con razón Pablo podía decir que Jesús, Él era según del orden de Melquisedec, un sacerdocio que no tuvo principio ni tendrá fin. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es lo que está escrito. Entonces Jesús no ejerció su sacerdocio bajo el sacerdocio arónico, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Él era Melquisedec. Melquisedec, ya lo dijimos, no tenía principio de días, por lo tanto, no tenía final de días. Nunca nació. Amén. Nunca nació. Ya sabemos cómo se hizo presente. Porque Dios tomó polvo de la tierra e hizo un cuerpo y se metió en él. Y se fue a Salem. ¿Cómo llegó? Y eso la Biblia no lo establece, no lo dice. Solo empezamos la historia con el encuentro con Abraham. Pero ese era Dios. Abraham como profeta y un gran perceptivo de lo divino. Él percibió que ese era Dios. Posiblemente la voz de Melquisedec era la voz que él oía. No sé, estos son suposiciones mías. Pero de alguna manera él lo reconoció, que ese era Dios. Por eso la segunda vez que se encontró con él, que también conocemos el pasaje,
cuando estaba en la tienda y Sara estaba en la tienda. Cuando los vio llegar, él se postró ante uno y le llamó Elohim, el Señor Dios Todopoderoso. Lo reconoció. Ese era su sacerdote. Sacerdote de Abraham, de nuestro padre Abraham, que llegó a ser el sacerdote de la descendencia por la fe de Abraham. Y nosotros somos descendencia de Abraham por la fe. Pero cuando decimos, o la Biblia habla de la simiente, porque las nuevas versiones dice descendencia, pero en la antigua versión es la simiente de Abraham, estaba hablando de Cristo. Amén. Estaba hablando de Cristo. Y de pasadita, pues de nosotros. El Espíritu Santo en Pablo dijo, vosotros sois hijos de Abraham por la fe. Entonces, si por la fe de Abraham hemos llegado a ser hijos de Abraham, entonces Melquisedec es nuestro sacerdote y sumo sacerdote. Él es el cordero del sacrificio y es el sacerdote y es el sumo sacerdote que entra en el lugar santísimo con su propia sangre y que fue aceptado. Amén. Entonces, él no tenía fin de años. Ay, todos los que estamos arrugaditos, ay, yo quisiera ser así. Que no se me arruguen los ojos. Pues no, los ojos no se le arrugan. Lo que se arruga es lo que está alrededor de los ojos. Eso es lo que se arruga. Y no queremos vernos viejitos. Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. No podemos evadirlo. Pero si quiere morir sin arrugas, pues pídale a Dios que se lo lleve. Pues sí. Cuando voy a orar por alguien y que está muy mortificado y que yo ya no... Bueno, entonces, ¿quiere que ore a Dios para que viva o para que muera? Porque he tratado casos en que el enfermo dice, quiero irme ya. Ah, bueno, pues así ya sabemos por qué vamos a orar. Y oramos por el enfermo esa misma noche, petatea, se va. Otra dice, no, hermano, no, la verdad es que no me quiero morir, quiero ser sana. Pues eso díganle. Pues nosotros vamos a orar a Dios. Y lo que atamos en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Lo mismo pasa que lo que es atado arriba es atado aquí en la tierra por los ángeles terrenales. Amén. Que representan la iglesia. Pero Dios lo hace a través de sus siervos. Entonces, no, dice, no quiero morir, pero quiero que Dios me sane para vivir bien, para estar bien, para caminar por sí sola, por sí misma, o por sí mismo, según si es hombre o mujer. Bueno, pues vamos, eso sí me gusta, vamos a orar por eso. Pero para las dos cosas se necesita fe, le di. Para vivir y también para morir. Amén. Entonces,
Él no tenía padre ni madre, así que él no podía haber sido ningún otro. Quien quiera que fue, él sigue vivo en esta noche. Debe ser así. Pero dice el hermano Branham, Jesús era Melquisedec. Era Dios en carne. Y ya lo hemos repetido, en el cuerpo de Melquisedec, Dios no podía ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Si era un cuerpo de carne y hueso. Pero no podía serlo Melquisedec. Porque Dios prometió en el Génesis que de una mujer nacería una simiente que le daría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Por eso Dios tuvo que venir en un cuerpo creado físicamente, hecho en el vientre de una mujer. Amén. Pero cuando Jesús vino en un cuerpo de carne, ese era Dios en carne. Melquisedec también era Dios en carne. Pero Dios tuvo que quitarse aquel traje porque no correspondía a la labor que tenía que desempeñar como el Cordero de Dios. Tenía que nacer del vientre de una mujer como nace todo ser humano. Amén. Melquisedec no podía morir, ese era Dios. Lo que volvió al polvo de la tierra fue el cuerpo que Dios había tomado. Pero el que habitaba en eso no puede morir, ese es Dios. Amén. Y el cuerpo de Jesús, siendo un atributo divino, siendo el primogénito en su género. Amén. Era Dios en ese cuerpo, pero era el primogénito en esa forma, porque vino con la habilidad, si se quiere decir así, habilidad para morir, para sufrir. El sufrimiento da perfección también a los creyentes. Amén. Si usted siempre quiere vivir como gato en costurero, es un carácter blandengue, aguado, sin firmeza, acostumbrado a mimos. Pero Dios al que toma por hijo tiene que someterlo a prueba. Con su permiso o sin el suyo, o con mi permiso o sin mi permiso, él no tiene que pedirle permiso a nadie para someter a tal o cual hermano o hermana a la prueba que Dios requiere para ser reconocido como hijo o hija. Eso está en la soberanía de Dios. Pero todo el que toma por hijo lo somete a prueba. ¿Verdad que sí, mijo? Prueba para que se pula. Para eso vienen las pruebas. Para pulirnos, para quitarnos la escoria que traemos encima. Hasta que le reconozcamos a Él como el Dios Todopoderoso.
Entonces, la Biblia dice, y usted lo leyó y yo también, para aparecer y desaparecer. Y en ese cuerpo teofánico, pues Adán se paseó muchas veces por el huerto. Él guiaba a los animales, dice el profeta. Era una especie, algo así, dice, como el Espíritu Santo nos guía a nosotros. Así guiaba a Adán a los animales, pero él no era un hombre visible, era un hombre espíritu. Por eso parece que el Génesis menciona dos creaciones del hombre, pero no son dos creaciones. Los ignorantes dicen dos creaciones del hombre. Mentira. La primera, o si hubo dos creaciones, una fue espíritu y la otra fue carne, para formar un solo ser viviente sobre la tierra. Pero el primer hombre, pues era un espíritu, indudablemente con un alma. Y fueron metidos en un cuerpo teofánico, un cuerpo espiritual. Y así pastoreaba Adán los animales en el huerto. Pero luego más adelante vemos como que una segunda creación, pero no era una segunda creación. Se necesitaba un hombre visible, que los animales pudieran ver, para que pudieran seguir a su pastor. Un hombre que labrase, dice la Biblia, el huerto. Entonces, Dios decidió sacar al hombre y la mujer de ese cuerpo teofánico. Los separó, dice textualmente, que el hombre fue separado del cuerpo teofánico y fue metido en un cuerpo de carne y hueso. Y entonces fue Adán un alma viviente, un ser que se podía ver, un ser que se podía tocar, que se podía palpar y que él mismo podía tocar y palpar los animales y los frutos y etcétera y etcétera. Para cuando eso sucedió, ellos ya habían recibido la orden de fructificar y multiplicarse sobre la tierra. Lea cuidadosamente el Génesis y le parecerá que nunca lo había leído. Amén. ¿Están contentos, hermanos? Porque esto no se lo enseñan en ninguna escuela bíblica del mundo. Tenemos un privilegio. Que Dios envió un profeta con un mensaje. Y le pareció bien a Dios escoger estos vasos para derramar esa palabra. Llenar estos vasos con esa palabra. Deberíamos glorificar a Dios. Porque fuimos tenidos por dignos. No una dignidad propia, sino una dignidad que ganó el Hijo de Dios para nosotros, porque Él fue el único digno. Amén. Pero estas cosas no las va a encontrar, nadie las va a encontrar en ninguna escuela bíblica del mundo. Si queremos llamarle como ellos le llamarían, esto es teología profunda. Pero que a nosotros se nos puso a flor de tierra, solo para tomarla, creerla y tomarla.
Oh, ni usted ni yo somos reveladores. Se nos quite esa maña. No somos reveladores. Creemos en la revelación, eso sí. Y de hecho somos una revelación al mundo. Pero no somos unos reveladores de la palabra. Los profetas fueron reveladores de la palabra. Nadie, ninguno de los demás anda descubriendo el hilo negro de un misterio. Nah. Seamos humildes y solo reconozcamos lo que el Espíritu de Dios ha hablado a las iglesias a través de un profeta. Y se nos quitará esa idea de creernos muy sabrosos. ¿De veras? Se nos quitará esa maña, hermano. Creernos muy sabrosos que soy más importante que este, soy más, pues en su propio concepto o en el mío o en el de él. Pero eso no pasa de este techo. Dios no tiene nada que ver con eso. Pero cuando nosotros recibimos al que Dios ha enviado, esa es la obra de Dios. Así le fue dicho ¿a quién? A los judíos. ¿Cuál es la obra de Dios? Le dijeron, para que nosotros la hagamos. Dijo Jesús, la obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado. Esa es la obra de Dios. Que cada hombre crea en el que Dios ha enviado. Pues yo nada más creo en Cristo. Pues si crees en Cristo, tendrás que creer a los mensajeros que Él envió. Amén. Si no, pues ¿cómo? Si él no va a escoger los vientos, nunca los escogió para traer el mensaje. Nunca escogió a los ángeles celestiales para traernos la revelación del mensaje. Él escogió ángeles terrenales que fueron profetas. Y nosotros debemos decir amén a la palabra de todo profeta de Dios. Bueno, pues aquí le vamos a dejar, hermanos, pero yo espero que esto les sirva y nos sirva a todos para ser más humildes. El que se humilla será ensalzado. Y cuando Dios lo ensalza a usted, no hay quien le quite esa gloria. Eso le corresponde a usted. Humilló su corazón a Dios y Dios lo ensalzó a usted. Y no le pidió permiso a nadie. Amén. Ni tiene que pedirme permiso a mí, ni a todo el, como le llaman aquellos, ni a toda la ministerial. Él no tiene que pedirle permiso. O sea, la ministerial ellos le llaman al grupo que pertenece a ellos. Y todos los ministros que pertenecen a ese grupo, pues ellos le llaman la ministerial. Yo le dije, pues ¿de qué ministerial estás hablando? Le dije, porque allá en Matamoros hay la policía ministerial. No, de los ministros. Oye, ¿por qué nunca me han invitado a mí a esos ministeriales? Pues yo también soy de la novia. Es más, no es mi vanidad, pero también fui un precursor en alguna parte de la República, un precursor de este mensaje, un pregonero de este mensaje. Fui el primero en esa región y ahora hay miles. Si algunos predicaron por vanidad, o como dijo Pablo, por vanidad, y otros ¿por qué? Por envidia. Pablo se gozaba de todas maneras de que el evangelio fuera predicado. Así yo les llevé este mensaje y nadie me quita mi gloria. ¿Quién? ¿Cómo? No se puede, no se puede. Y yo agradezco a Dios ese gran privilegio. Amén. De haber sido alguien que abrió brecha entre el breñal.
Y entró y se metió. Un jovencito de 28 años. Amén. Digo, gracias Dios. Gracias porque tengo algo que contar a mis hijos, o ellos lo saben, o a los nietos si llegan a preguntar. Y no es por vanidad, es satisfacción de haber servido de algo. Dice el profeta, si después de haberle amado y de haberle servido, si Él me quiere mandar al infierno, Él tiene razón. Hermano, qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso, hermano. Porque a veces pensamos, ay, por todo lo que hice, pues me espera una corona, yo creo, más grande que la de todos. El profeta dijo, no, si después de haberle amado tanto y de haberle servido, si Él dispone mandarme a los infiernos, desde allá le seguiré diciendo, te amo, Señor Jesucristo. Amén. Ese es el hombre verdadero. Esa es la verdadera humildad. No que nos despreciemos a sí mismos, pero nunca vamos a poner los hechos de Dios como si fueran los hechos nuestros. Aunque está escrito que Él dijo que nosotros haríamos mayores obras. Bueno, si Él lo dijo, yo lo creo. Pero siempre estaremos conscientes que cuando eso sucede es porque Él está en nosotros. Porque sin Él, sin mí, dijo, nada podríais hacer. Sin Él nada podemos hacer. Pero si Él está allí, Él lo hace, es Él el que lo hace, no usted ni yo, es Él. Amén. Pues Dios le bendiga, iglesia, póngase de pie. La supremacía siempre será para Cristo. Y en estos mensajes que vamos a estar viendo, son maravillosos, se lo advierto. Muchas cosas que el hermano Branham dice y que yo las prediqué hace 40 años, hermano. Hace 40 años. ¿Y qué efecto hacían entre la gente? Y entre los que no creían o que oían por primera vez. Amén. Bueno, hasta a mi primer pastor lo vi que se le rodaron las lágrimas cuando prediqué Hebreos 6. Pues éramos todos principiantes. Pero lo vi llorar. Reírse y llorar al mismo tiempo. Dije, Dios bendice a este hombre, él no sabe cuánto lo amo. Me atacó en cierta forma porque yo no accedí a prestar esta iglesia para formar como una denominación disimulada. Y yo le dije, Matamoros no se presta para eso. Hace mucho que dejamos denominación. Y este mensaje nos enseña a salir de ello y no contaminarnos con ello. Hasta ahorita, usted goza de mis respetos y goza del respeto de los demás siervos de Dios. Y todos disfrutamos el respeto que tenemos el uno para el otro. Y todos reconocemos el ministerio que cada uno tiene. Y todos apoyaremos al ministerio que nos visite en nuestras iglesias. ¿Para qué queremos denominación?
o algo parecido a denominación, teniendo un cabecilla de un grupo de pastores, eso huele a denominación. Lo siento, le dije. Lo siento, hermano, y lo siento, hermanos. Matamoros no se presta para eso. ¿Cómo? Si antes de que llegara el mensaje entendimos lo que era denominación y lo aborrecimos. Amén. Nos pareció un simple sindicato del mundo. Y eso es lo que es cada denominación, como un sindicato. Salimos hace muchos años y no queremos volver a eso, porque solo los perros regresan a volverse a tragar lo que vomitaron un día. Y dice el mensajero, les hizo daño la primera vez, les hará daño la segunda vez. Y eso es verdad, 100%. Todo perro que regresa a su vómito y se lo vuelve a comer, de rato él lo vuelve a vomitar. Entonces, les dije, es dura la lección, pero no somos perros para regresar a comer, a tragar lo que una vez desechamos porque nos hizo daño. No, Señor, somos las ovejas de este mensaje. Y no permitiré mientras yo viva y sea el pastor de Matamoros, no permitiré nada que huela a denominación. Creo que Dios tiene suficiente Espíritu Santo para guiarnos, porque así lo ha hecho y así lo hará. Y han pasado 30 años y hemos crecido, a pesar de luchas terribles, devastadoras. La iglesia del Señor se mantuvo unida y está unida. Amén. Y viene una nueva generación, pues con fallas, porque el hombre es una falla desde que nace. Pero si hombres y mujeres, muchachos y muchachas, se rinden a Dios de corazón, el día de mañana serán una iglesia mejor, de mejor testimonio que los que ahora representamos esta iglesia. Eso yo lo creo. Así está dicho. La luz de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Mi fe es positiva, porque así oré a Dios en el altar hace más de 30 años. No quiero que me vindiques a mí como tu siervo. Solo quiero que vindiques tu palabra en nuestro medio y hagas de esta iglesia una iglesia fructífera que dé a luz hijos para tu reino. Amén. Dios lo ha hecho. ¿Sí lo está oyendo? Dios lo ha hecho. Jamás hemos hecho una campaña de evangelismo, porque desde siempre estamos en campaña. Desde siempre. Desde que nos entregamos al Señor. El cristiano siempre está en campaña. A pesar de los ataques del demonio, el cristiano se levanta y toma esa bandera de la campaña del evangelio. Y Dios hace que la iglesia dé a luz hijos e hijas
de Dios. Y por eso bendigo a Dios, porque Él escuchó mi oración. No tiene que vindicarme a mí, Señor. Pero usted está comprometido con la palabra, con su palabra. Y Dios lo ha hecho. Hermano, usted es muy grosero, ¿no? A Dios háblele con la verdad. No tiene por qué esconderse ni tenerle miedo. El respeto sí, pero háblele con la verdad. Y a Él le encanta la verdad. Él es la verdad. Pues vamos a orar para salir, hermano. Padre, en esta hora estamos en tu presencia. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ello, Dios. Ella se encargará de nosotros. Para eso fue enviada, Señor, para perfección de los santos. Muchas gracias te damos ahora. Nos disponemos para salir. Bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdalos en sus trabajos, en la escuela, en las preparatorias, secundarias. Líbralos de esa maldita influencia, Señor, de la ciencia del mundo. Guarda a nuestros hijos y nuestras hijas. Líbralos de esa mala influencia y que ellos sean influenciados por la palabra de Dios, la única que puede hacer verdaderos hombres y verdaderas mujeres, Señor. Muchas gracias te damos, Dios. Al ir rumbo a nuestros hogares, llévanos con felicidad y líbranos del mal. Nos encomendamos a ti, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén.